Vamos a compartir juntos Oseas. Es un libro cortito que está ahí en el medio. Uno recién se está enterando que existía Oseas. Bueno, es un profeta de Dios, que Dios lo usó para profetizar y llevar una palabra al pueblo de Israel, que estaba viviendo apartado de Dios, lejos de Dios, en una corrupción total, corrupción moral, corrupción política, corrupción espiritual, en todos los sentidos. Y Dios usó la vida de Oseas para darle la última oportunidad al pueblo. Y esto me hacía pensar, ¿no?, acerca de las oportunidades. Que a veces nosotros subestimamos la gracia de Dios y decimos, bueno, Dios es amor y misericordia, Dios me perdonó, bueno, me va a perdonar una vez más, y bueno, Dios me conoce y Dios me seguirá perdonando. Y Dios, hablamos muchas veces que Dios es un Dios de oportunidades, y así es, porque aquí más de uno puede decir, Dios me dio varias oportunidades, por eso estoy aquí todavía, porque Él no te dio una sola, te dio varias oportunidades. Y acá vemos al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, hermanos, el pueblo que Dios lo había sacado de la esclavitud, lo había sacado de Egipto, lo había sacado de vivir una vida esclava en un pueblo pagano, totalmente lejos de los mandamientos de Dios. Y este pueblo que había visto la gloria de Dios, que había visto milagros sorprendentes, que había visto cómo Dios lo había guardado y lo había librado en tantas oportunidades, aquí vemos que una vez más se aparta de Dios. Se aparta este pueblo de hacer lo que Dios les había mandado que hagan. Y ellos no se imaginaban seguramente que era una de las últimas oportunidades. En esta situación era la última oportunidad que Dios le estaba dando a través del profeta. Por eso es importante que cuando Dios nos habla, podamos decir, Señor, yo recibo la palabra y voy a obedecerte. A veces el Señor te habla con la voz, con su voz. A veces es un sentimiento, un pensamiento. A veces es una sensación por dentro, una incomodidad, porque Dios habla de diferentes maneras. Pero cuando vos sabés que Dios te está hablando, llamando, no hay nada mejor que decir, Señor, voy a obedecerte. Voy a hacer lo que me decís. ¿Sabés por qué? Porque quizás es la última oportunidad. Este pueblo, por no obedecer en esta palabra que Dios le había dado a través del profeta Oseas, terminaron siendo deportados por un pueblo pagano. Luego de que Oseas da la palabra y muchos no escucharon la voz de Dios, terminaron siendo esclavos del pueblo asirio. Así cuenta la historia. Tuvieron que pasar muchos años para luego poder encontrar esa libertad. Algunos, otros quedaron en el camino porque no obedecieron el llamado de Dios. Había una invitación que decidieron no tomarla. Había una invitación que ellos prefirieron postergarla diciendo, bueno, Dios sabe. Dios nos dio tantas oportunidades, me dará una más. Pero la pregunta es de hoy, ¿será que quizás hoy es la última oportunidad para cada uno de nosotros? ¿Quién lo puede saber? Solo Dios. ¿Será que esta es la última oportunidad que Dios te da para hablarte y para que puedas escuchar su voz y tomar la invitación de Dios? Cada uno con su situación, sus problemas, sus debilidades, su vida, que cada uno tiene una historia diferente. Pero ¿será que hoy quizás Dios nos quiere hablar y darnos una invitación y nos dice, te doy una oportunidad más para que puedas vivir una vida en plenitud, para que puedas vivir una vida en libertad? Eso solo lo sabe el Señor. Pero hoy nosotros podemos ser inteligentes y decirle, Señor, lo que vos me hables, lo voy a poner por obra. Hoy lo voy a tomar para mi vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que nos podemos cuestionar muchas cosas y que muchas cosas no las llegamos a entender y a comprender las cosas que están pasando. Pero son señales de que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y creo que no hay nada mejor que cada uno de nosotros podamos decirle, Señor, quiero obedecerte.
Quizás alguno puede decir, perdí mucho tiempo. Quizás sí perdiste tiempo, pero sabes que hay un Dios que se llama Redentor. Él redime tu vida y redime hasta tu tiempo. Y cuando uno se vuelve a Dios, el Señor dice su palabra que hace nuevas todas las cosas. ¿Quién puede hacer esto? Yo no conozco otra persona que pueda hacer esto que Dios hace. Él dice que Él hace nuevas todas las cosas. Él te hace nueva criatura. Él deja tu pasado atrás y te da una oportunidad de que no importa lo que hiciste hasta ayer. Hoy Él te dice, toma mi invitación y empezá a vivir esta vida que yo ofrezco. Hay una vida de plenitud. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es lo mejor que a una persona le puede pasar. Y qué bueno que hoy yo diga, sí, Jesús, recibo tu invitación y me vuelvo. Me vuelvo a ti. Así comienza el texto de la palabra en Oseas capítulo 14. Vamos a leer juntos del 1 al 7. Vuelve, dijo Jehová. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Amén. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra y qué invitación! Una invitación, hermanos, que cuando podemos entender espiritualmente todo lo que Dios está diciendo, lo que le dijo al pueblo. Dios le estaba diciendo, van a tener todo lo que necesitan. Hasta el buen vino, si a alguno le gusta el vino. ¿Cómo será el vino del Líbano? Acá dice el vino del Líbano y me quedé pensando. Parece que era un buen vino. Pero acá habla, hermanos, del rocío. Habla de estar bajo la sombra de nuestro Dios. Seremos vivificados como el trigo. Todo eso tiene un sentido espiritual tremendo. Y Dios le estaba ofreciendo a su pueblo la mejor vida que una persona podría desear. La mejor vida estaba delante de ellos. Pero ellos quisieron lo que quisieron. ¿Cómo terminó la historia? Después de este último mensaje, siendo deportados al pueblo pagano de Asiria. Mucho tiempo, generaciones terminaron esclavos en otra cultura pagana, totalmente lejos de Dios. Ellos habían tomado esa decisión. Ellos habían escogido esa vida que parecía momentáneamente, visiblemente a los ojos, una vida donde, bueno, hago lo que quiero, qué lindo, tengo libertad. Hay gente que dice, yo tengo libertad y hago lo que quiero. Hacemos lo que queremos hasta que Dios dice, te dejo hacer lo que querés. ¿A cuántos que están aquí hay testimonios de sobra? De que muchos quisieron hacer lo que quisieron hasta que vino el llamado de Dios. Y Dios te frena como quiere. Decirle a que tenés al lado, cuidado que Dios te va a frenar. A otro no le frenó el auto. Pero está acá vivo igual. Algunos le frenan, a otros no. Pero no sé cómo, pero el Señor te agarra y te dice, hasta acá. Y podríamos contar historias, ¿no?, de cada uno de los que están aquí, cómo el Señor, cuando quiere hacer algo, lo va a hacer. Nosotros no somos nada para poder frenar el propósito y la voluntad de Dios. Pero en esta mañana yo veo esta palabra, hermanos, y
Si bien esta palabra Dios se la dio al pueblo de Israel porque estaban totalmente apartados con otros dioses, con idolatría, haciendo su vida cualquier cosa menos lo que Dios les había mandado. Pero acá vemos el amor de Dios. Dios les dice, vuelve hoy Israel. Los brazos del Padre están siempre abiertos, hermanos. Los brazos del Padre están siempre abiertos. Por eso aquí la palabra dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Cuántos huérfanos que hay en la vida? ¿Cuántos hijos pródigos que andan por la vida y que todavía sigue resonando esta palabra? Vuélvete a mí. Volvete al Señor. Algunos en este llamado de volverse a Dios es un llamado de volver a la senda antigua, de volver al camino de Dios. Para otros es que están en el camino de Dios, pero que están perdidos por diferentes atajos y que hoy necesitan decir, no, ya voy a tomar una decisión y voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Pero el llamado para todos, hermanos, es hoy, vuelve a Jehová tu Dios. Y es fuerte aquí lo que Dios le decía al pueblo, porque por tu pecado has caído. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a la vida, no? ¿Y por qué me pasó esto? La culpa es de mis padres, la culpa es de mi esposo, de mi esposa, la culpa es de aquel, del otro, la culpa es del gobierno, la culpa es de él. Y le echamos la culpa a todos, pero nunca decimos, la culpa es mía. Y creo que no hay nada más sanador que nosotros podamos ver en nuestra vida y decir, la culpa es mía. Las decisiones que tomé fueron mías, buenas o malas. Pero qué bueno es cuando uno puede reconocer. Saben, hermanos, que en esta palabra, en esta invitación que Dios hace a su iglesia, yo quiero dividirla en 3 partes. Porque el Señor comienza a hablar en esta palabra y la primera invitación que les hace es devolverse. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Parece una frase fuerte, pero qué bueno que nosotros podamos decirle, sí, Señor. Si caí, si fracasé, si me siento vacío, vacía, es a causa de mi pecado, a causa de tomar una mala decisión. ¿Saben que pecado significa errar al blanco? Es uno de los conceptos de pecado. Errar al blanco, que lo estudiamos en el discipulado. Hay un blanco y un objetivo, y yo le erro, voy para otro lado. A veces uno piensa el pecado es lo más tenebroso que pueda existir. Y a veces son malas decisiones. A veces es no escuchar a Dios y estamos pecando en nuestro corazón. Por eso la primera invitación que Dios hace a su iglesia y que Dios hoy te hace, te dice, vuelve a Jehová tu Dios. Volvernos a Dios, reaccionar, despertar. Es el primer paso. Y no hay nada mejor que poder despertar, de ser sinceros con nosotros mismos, reconocer nuestro error y decirle, Señor, sí, yo lo reconozco. Yo fui el que tomó la mala decisión, pero hoy recibo esta invitación. Me estás diciendo que me vuelva, yo me vuelvo de todo corazón. No sé qué pasará mañana, porque algunos a veces dicen, me vuelvo a Dios, pero ¿qué será mañana? Y estamos pensando cómo ordenar y arreglar nuestra vida. Ese trabajo déjaselo a Dios. Dios lo que quiere es tu corazón. Lo que Dios quiere es que le entregues tu corazón y que no te preocupes más por el mañana, lo que vendrá, lo que va a pasar. Vivimos afanados, preocupados, estresados, angustiados, vacíos, enojados y todos los sentimientos que se les puede ocurrir. Pero no dejamos todo en las manos de Dios. Dios es el poderoso. Dios es el que quiere cambiar tu vida. Dios es el que hoy te dice, vuélvete a mí. Volver en sí. Volver en sí, qué importante. Me acuerdo de la historia del hijo pródigo, ¿no? Que luego de haber hecho de su vida lo que quiso, dice que en un momento, estando ahí entre los cerdos, dijo, la palabra dice, y volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pudo darse cuenta cuando pisó y llegó a lo más bajo. Pudo abrir sus ojos y reconocer su error. Y pudo darse cuenta que había un padre que lo estaba esperando. Había una invitación pendiente. Aunque el hijo hizo lo que quiso, la invitación del padre estaba pendiente. Cuando él volvió, los brazos del padre estaban abiertos. Y no fue el hijo pródigo el que corrió, sino ¿quién dice la historia que corrió? El padre corrió cuando lo vio de lejos, a los brazos de su hijo. Ese es el amor de nuestro Padre, hermanos.
Y qué bueno es cuando hoy vemos y escuchamos en la palabra que dice, vuélvete a Jehová tu Dios, decirle, Señor, yo vuelvo en sí. Yo me vuelvo a vos. Yo me rindo, hoy reconozco que pude fracasar, mi pecado, mi estancamiento, pero hoy quiero experimentar un cambio en mi vida. Hoy quiero dejar el fracaso, quiero dejar mi vida monótona, estancada, y quiero hacer tu voluntad. Quiero servirte. Cuando decidimos servir a Dios, y a eso Él nos está llamando. Escuchar su voz y obedecerlo es estar incómodo muchas veces. Por eso mucha gente rehúsa el llamado de Dios, porque es una incomodidad. Es escuchar la voz de Dios y que Dios te diga, hace esto, deja de hacer lo otro, esto no está bien. Y bueno, y uno entra en una lucha, ¿no? Espiritual, mental, de pensamiento. Pero cómo esto me gusta, pero esto me atrae, pero esto quiero hacer, y Dios me dice que no, y Dios me dice que no sirva, y muchas cuestiones, ¿no?, que pasan por la cabeza. Entonces, ¿qué decide el ser humano? La comodidad. Me quedo cómodo, vengo el domingo a la iglesia, vengo de vez en cuando y ya está, calmo la conciencia. Cuando hay un llamado para cada uno de sus hijos, hay un llamado sobre tu vida para que seas luz. Vivimos en un mundo de tinieblas. Un cristiano no puede pasar desapercibido. Vos tenés que brillar. Y no es que tenés que brillar y gritar, acá estoy, soy cristiano. No, se ve en tu rostro el amor de Dios, en tu mirada, en tu forma de vivir. Aceptemos el llamado, la invitación de Dios, hermanos, y salgamos de la comodidad y digamos, Señor, si tengo que estar incómodo o incómoda, lo voy a hacer porque es parte del llamado. La vida de los primeros apóstoles, de los discípulos, fue una vida incómoda. Y hoy hablamos de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago, de tantos hombres de Dios. Su vida, como lo hemos estudiado semanas anteriores, no fue una vida de comodidad. Era una vida incómoda, pero ellos estaban felices. Ellos estaban felices porque estaban haciendo lo que su maestro les había mandado que hagan. Y no hay nada más que pueda llenar el alma, no hay nada más hermoso que le pueda pasar a una persona que decir, estoy haciendo lo que Dios me pidió. Tendré que dormir menos, tendré que estar a las corridas, tendré que hacer cosas cuando no pensaba hacerlas o cuando pensaba descansar, pero obedecer el llamado de Dios es lo que va a llenar tu alma. Y ya no vas a sentir vacíos, sino que vas a estar en la voluntad perfecta de Dios. Hay un llamado, hermanos, a volvernos a Dios, volver en sí, abrir los ojos, reconocer. Qué importante es reconocer mis pecados, mis errores y abandonarlos. El pueblo de Israel no los abandonó y terminaron siendo esclavos de los asirios. Siempre hay consecuencias por las buenas decisiones y por las malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, sí, pastor, hoy estoy viviendo las consecuencias. Algunas consecuencias malas por malas decisiones y otras consecuencias buenas porque empecé a hacer las cosas bien. Siempre va a haber consecuencias, pero siempre también está la misericordia de Dios. Los brazos de Dios abiertos diciendo, vuélvete a los brazos del Padre. No solamente es la invitación de volvernos, eso es el primer paso. Volverme a Dios es reconocer mi humanidad, reconocer mi pecado, reconocer mi debilidad, volver en sí. Y cuando yo logro llegar a ese estado, es cuando avanzo a la invitación de tomar una acción. No me puedo quedar con que Dios me dice, bueno, vuélvete a mi hijo. Y uno se queda, bueno, sí, Señor, acá estoy. Ahora tengo que hacer algo. No se trata solamente de palabras, sino de actuar. Dios quiere que no solamente hoy diga, Señor, yo entiendo que me amás y que tenés un propósito, sino decirle, te pido perdón, reconozco, te pido perdón y empiezo a caminar en tu voluntad. Un arrepentimiento es muy diferente, el arrepentimiento genuino al remordimiento. Hay mucha gente que a veces dice, sí, estoy arrepentido, pero es un remordimiento, es el momento de la culpa, de saber que estás haciendo algo mal y quedó en un remordimiento. Dios no busca remordimiento, busca arrepentimiento, un cambio de dirección,
Un giro totalmente que me lleva hacia otro destino. Cuando yo puedo verdaderamente arrepentirme y tomar la acción correcta en mi vida es cuando Dios comienza a bendecirme. Cuando las señales comienzan a seguirme. Su palabra dice que las señales seguirán a los que creen en su nombre. Y yo creo y camino en la voluntad de Dios. Y las señales me acompañan. Las bendiciones de Dios te acompañan. Podés atravesar luchas, pruebas. Cada uno tendrá seguramente algo para contar de lo que le pasó esta semana. Pero también seguramente viste la mano de Dios. De alguna manera viste que Dios estuvo, que Dios tomó el control, que Dios te sostuvo, que Dios te dio la fortaleza. No solamente tenemos que volvernos y reconocer, sino cambiar de rumbo. La invitación del Padre es a que nosotros podamos vivir en libertad, reconociendo todo lo malo que hemos hecho y tomar una decisión y una acción de caminar en el camino de la santidad. ¿Cuántos aman la santidad? ¿Cuántos quieren ser santos? Algunos dicen, pero pastor, si le cuento todo lo que hago, lo que menos soy es un santo, una santa. Pero no es por tu esfuerzo. No es porque vos lo vas a hacer en tus fuerzas, es cuando uno se rinde a Dios, cuando vos te rendís de corazón, cuando rendís tu vida por completo a Él y está verdaderamente el deseo de cambiar, Él te cambia y Él te santifica. Pero tiene que haber un deseo, tiene que haber una intención. El problema de muchas personas es que escuchan la palabra, la entienden todo, pero no está el deseo de cambiar y quieren seguir de la misma manera. Porque a la carne le gusta todo lo de la carne, ¿o no? Todo lo que te ofrece este mundo a la carne, la atrae. Pero si vos buscas a Dios y te llenas de su presencia, también el Espíritu Santo en tu vida va a hacer que desees las cosas del Espíritu. Y ya las cosas de la carne quedan en un segundo plano, porque entendés que las cosas del Espíritu son las que te hacen vivir en plenitud, las que te hacen vivir en libertad, las que te hacen vivir con gozo, con alegría, en victoria. Todo lo que la carne y el mundo te ofrece no te va a dar victoria, no te va a dar plenitud, no va a llenar el vacío, no te va a dar gozo, todo es pasajero, todo es por el momento. Pero cuando uno busca las cosas del Espíritu, toma una decisión de no solamente reconocer el error, sino decir, Señor, hoy tomo una acción, hoy me arrepiento y tomo una acción de empezar a caminar en tu camino y en tu voluntad. Ahí es cuando se acciona el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te ayuda. Jesús dijo, yo les dejo otro consolador, Él les ayudará y les enseñará todas las cosas. ¿Quién es tu ayudador? El Espíritu Santo. Y a veces uno piensa que todo hay que hacerlo en las fuerzas humanas. Y de tanto que lo estás haciendo en tu fuerza, te estás desgastando. Hay personas que están aquí que quizás dicen, ya no puedo más. Ya no puedo más, no tengo más fuerzas. Ya no puedo más. Puedo por fuera mostrar sonrisa y sigo trabajando y la vida me lleva, porque la vida nos lleva. Te lleva y seguimos hasta que en un momento lo explota. No llegues a ese punto. Hoy Dios te dice, volvete a mí, rendí toda tu ansiedad, rendíme todo delante de mi presencia y yo te voy a transformar y yo voy a llenar el vacío de tu corazón y yo voy a ayudarte a que puedas caminar en el camino de la santidad. No lo vas a hacer solo y sola, lo vas a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, cuando entendemos eso, la vida es mucho más fácil. Cuando entendemos que no es un esfuerzo humano, cuando entendemos que es Dios que nos está llamando y que Él es el que nos dará la ayuda por medio de su Espíritu, todo es diferente. Él es el poderoso. No es con fuerza, no es con ejército, dice su palabra, es con su Santo Espíritu. Y su presencia está aquí. El Espíritu de Dios está aquí para llenarte, para renovarte y para acompañarte. El Espíritu Santo no se queda acá y vos te vas solo, sola a tu casa. No, Él va con vos. Mañana cuando tengas que ir a trabajar, Él va a estar con vos. Cuando tengas que atravesar alguna lucha, alguna prueba, acordate, no lo ves, pero Él está ahí con vos. El Espíritu Santo es Dios. Él está con vos. Y Él nos ha prometido en su palabra que Él nos va a ayudar en todas las cosas. Volverse a Dios es un desafío, hermanos.
Volverse a Dios y tomar la decisión de un cambio es un gran desafío que algunos lo ven imposible, como hablábamos recién. Pero acordate, no estás solo, no estás sola. Él quiere ayudarte. En este gran desafío, toma la mejor decisión. Cambiar de rumbo. Si estabas caminando por caminos equivocados, si habías tomado atajos, si estabas viviendo más en la carne que en el espíritu, voy a decirle, Señor, yo quiero tu bendición, pero para que esa bendición esté, yo tengo que estar bajo su cobertura, bajo las alas del Omnipotente, como dice su palabra, y Él me va a bendecir. Hermanos, esta invitación no la podemos desaprovechar en esta mañana. Cada uno sabrá qué es lo que tiene que rendirle a Dios, pero no lo dejes pasar. El pueblo de Israel lo dejó pasar y así terminaron. No es que lo estoy asustando, el pastor me asustó. Es mi última oportunidad, pero qué sé yo, Dios lo sabe. Pero lo mejor que podemos hacer es hoy tomar la palabra de Dios. Y saben, hermanos, que esta invitación también incluye la restauración. Hay una invitación a ser restaurados por su gracia.